Muy buen día para todos, mi nombre es Katy Irene Escobar Orozco y el de mi compañera Jocelyn Juliet Corro Franco. El día de hoy vamos a hablarles sobre legislación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente vamos a hablar sobre la normativa más relevante en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la resolución 0319 del 2018, que esta resolución es la que establece cuáles son los requisitos mínimos que debe tener en cuenta las empresas para establecer el sistema de gestión, como lo que son todo el tema de planificación de actividades, identificación de peligros, capacitación de información, prevención de accidentes, prevención de enfermedades, vigilancia de la salud, investigaciones de los eventos ocurridos y siempre trabajar en una mejora continua. A esto se le debe hacer un seguimiento. Tenemos el decreto 1072 del 2015, que es como el libro maestro de la seguridad y salud en el trabajo con la última actualización. Con este se expidió el decreto único reglamentario del sector trabajo, en donde se establecen las disposiciones generales del sistema de gestión. Es un libro ya más general. Tenemos la resolución 4272 del 2021, que esta derogó ya una resolución. Esta habla y establece sobre los requisitos mínimos del trabajo en altura, haciendo modificaciones que, por ejemplo, anteriormente trabajo en altura era a partir de 1.50 metros, ahorita de 2 metros. Establece también disposiciones para cómo debe ser el permiso de trabajo, que debe incluir diferentes ítems, como las condiciones de salud del trabajador, si cuenta con exámenes médicos y las diferentes firmas abajo de acuerdo a los perfiles que ejerce cada persona, incluyendo también el ayudante de seguridad. Tenemos el decreto 2090 del 2019, que es el que establece todo lo que son tareas de alto riesgo en Colombia, como lo es trabajo en minería, trabajo en espacio confinado, trabajo en caliente, trabajo en altura, manipulación de sustancias químicas, entre otros. Dice cuáles son y qué se debe hacer con esto. Tenemos la resolución 2400 de 1979, esta es una de las primeras normativas que salió con relación al sistema de gestión de seguridad y salud en Colombia, que determinado se preocupaba por las condiciones de salud del trabajador, tanto físicas como mentales, y que determina los ciertos lineamientos que deben tener en cuanto a infraestructura, higiene y seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el decreto 1477 del 2014, que establece listado de enfermedades laborales. Y asimismo contamos con el decreto 676 del 2020, que hace modificación de este listado, incluyendo una enfermedad directa como lo es el COVID-19. Tenemos la resolución 1401 del 2007, que además de hablar de accidente de trabajo, nos habla de cómo se debe hacer la investigación del accidente de trabajo, cuáles son las diferentes metodologías que se deben tener en cuenta. Recordemos que están los 5 porqués, que está el árbol de causa, la espina de pescado, cómo se va a hacer, cuál es el paso a paso, qué se debe tener en cuenta, cuáles son, digamos que, los actos y las condiciones subestándar, básicas del trabajo o personales, entre otros. Y tenemos la ley 1616 del 2013, que establece ya todo el tema de la atención en salud mental que debe recibir el colaborador, que se deben establecer unos programas de fatiga, todo el tema del reporte, las líneas de atención, cómo se debe dar manejo, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad silenciosa y que hace parte o puede hacer parte también del riesgo psicosocial. Como segundo punto, les voy a hablar sobre el concepto de accidentes de trabajo y enfermedad laboral que se tiene en diferentes países vecinos, como lo es Chile, Perú, Ecuador, España y por supuesto Colombia. Para Colombia tenemos la normativa, la ley 1562 del 2012, es la que define los conceptos de enfermedad y de accidente de trabajo. Para Chile tenemos la ley número 16744, que es Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. Esta también nos da los conceptos relacionados. Perú, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocida como Ley 29783. En Ecuador tenemos la Ley Orgánica de Seguridad Social, y en España, la que no habla de estos conceptos, es el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta es la diferente normativa de estos países que determinan los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Ya sabemos que aquí en Colombia, accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que sea capaz de ocasionar al trabajador una perturbación física, funcional, psiquiátrica, invalidez e incluso la muerte. Todos estos países también coinciden con esto, pero es importante que se tenga en cuenta que el concepto de la definición de Colombia aclara que también es una psiquiátrica, las otras no aclaran esto. Y adicional, en España habla de empresas como cuenta ajena, todo lo que hace de parte de cuenta ajena.
Y enfermedad laboral, en Colombia se tiene que es aquella que se contrae como resultado directo a la exposición de los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Los otros conceptos también coinciden con esto. Buenas, mi nombre es Jocelyn Corro y hoy voy a hablar un poco sobre las similitudes que existen entre la Comunidad Andina de Naciones, OCAN, y la legislación colombiana en SST. Con respecto al marco legal, la CAN tiene como estructura el Acuerdo de Cartagena y deducciones del Consejo Andino, mientras que la legislación colombiana en SST tiene la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 0312 de 2019, teniendo ambas un marco legal sólido como base. Por otra parte, podemos observar que ambas tienen como objetivo principal salvaguardar la vida humana, garantizando condiciones de trabajo seguras y saludables, enfocado siempre en proteger la integridad física de todos los colaboradores. En temas de responsabilidades, ambas establecen y comparten las responsabilidades entre los empleadores, los trabajadores y las autoridades competentes. En prevención de riesgo, encontramos que estas establecen medidas para controlar y o minimizar los riesgos mediante programas y medidas específicas, previniendo con ello accidentes, incidentes y enfermedades laborales, incentivando la participación de los trabajadores, los comités y los empleadores. También pudimos observar que ambas se comprometen a fomentar la formación y capacitación de todas las partes involucradas en las actividades y establecen mecanismos de vigilancia y control sumamente importantes. También hablaremos un poco sobre el decreto 1295 de 1994 y los artículos que en él han sido modificados, derogados o declarados inexequibles, empezando por el artículo 6, el cual fue modificado por el artículo 99 del decreto 1266 del 2000. El artículo 13 fue modificado por el artículo 2 de la ley 1562 de 2012. Artículo 15 del numeral A, la actividad económica, modificado por el artículo 19 de la ley 776 del 2002. Artículo 21 del numeral G, modificado por el artículo 26 de la ley 1562 del 2002. Artículo 22 del numeral D, modificado por el artículo 27 de la ley 1562 del 2012. Artículo 32, numeral A, modificado por el artículo 20 de la ley 776 del 2002. Artículo 32 del numeral B, modificado por el artículo 20 de la ley 776 del 2002. Artículo 33, modificado por el artículo 21 de la ley 776 del 2002. Artículo 64, modificado por el artículo 108 del decreto 2106 de 2019. Artículo 66, supervisión de las empresas de alto riesgo, modificado por el artículo 9 de la ley 1562 del 2012. Artículo 88, objeto del fondo, modificado por el artículo 22 de la ley 776 del 2002. Artículo 91, modificado por el artículo 115 del decreto ley 2150 de 1995. Y por último, el artículo 91, numeral 2, modificado por el artículo 13 de la ley 1562 del 2012. Seguidamente les voy a mencionar los derogados. Artículo 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 20, 88 y 89 del decreto 1650 de 1977. Artículo 22, 23, 25, 34, 35 y 38 del decreto 3135 de 1968. Los capítulos 4 y 5 del decreto 1848 de 1969. Los artículos 24, 25 y 26 del decreto 2145 de 1992, los artículos 24, 25 y 26 del decreto 2145 de 1992, artículo 21 del numeral F por el artículo 65 de la ley 1429 de 2010. Y por último, el texto del artículo 16, subrayado y declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-250 de 2004. El texto del artículo 34 en los parágrafos 1 y 2 subrayado y declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-452 de 2002 y el texto del artículo 41 subrayado y declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-452 de 2002. Por otro lado, resaltemos los inexequibles. Artículo 10 de la Corte Constitucional, sentencia C-858 de 2006. Artículo 11 de la Corte Constitucional, sentencia
1155 de 2008. Artículo 9 de la Corte Constitucional, sentencia C858 de 2006. Artículo 20 de la Corte Constitucional, sentencia C115-2 de 2005. Artículo 43 de la Corte Constitucional, C164 de 2000. Los artículos 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54 y 96 por la Corte Constitucional mediante la sentencia C452 de 2002. Muchas gracias.